tardes, les habla Héctor Abad Faciolince desde Medellín, en Colombia, y les mando un saludo muy cariñoso a todos los amigos de Casa de América en Madrid. Desde allá, en Madrid, me mandaron una especie de cuestionario en el que me piden que les hable de algunos temas. El primero y más obvio es el de esta pandemia que todos estamos padeciendo, sufriendo, sobrellevando en el encierro, tanto ustedes como nosotros. Se me ocurría a mí recordar que como mi papá fue un profesor de salud pública, de bioestadística y de epidemiología, pues había en mi casa una historia importante de una epidemia de poliomielitis que hubo en un pueblo de Antioquia a principios de los años 60. Y con motivo de esa epidemia, mi papá tuvo la idea muy arriesgada de probar por primera vez en el mundo una vacuna nueva que estaban apenas investigando en Estados Unidos, hecha con el producto vivo, y mi papá hizo una vacunación masiva en este pueblo, pero empezó vacunando a sus propios hijos. De epidemiología se hablaba mucho en mi casa y de esa gran vacunación del año, si no estoy mal, 61 o 62 del siglo pasado. Por eso tal vez desde que empezó esta epidemia en China, desde el mes de enero, a mí me empezó a fascinar este hecho nuevo en nuestras vidas. Empecé incluso a escribir sobre este virus desde esas primeras semanas. Creo que para un escritor, pero para cualquiera, la amenaza de una enfermedad nueva, que además es contagiosa, que nos la pueden transmitir nuestros semejantes y las personas que más queremos, eso produce un horror y una fascinación como la que se describe en muchas novelas sobre la tuberculosis, por ejemplo, en muchas novelas y óperas del siglo XIX. Cuando esta pandemia explotó y cuando todo en España se cerró, incluyendo Casa de América, yo estaba precisamente en Madrid porque iba a presentar un nuevo libro que ha corrido con muy poca suerte en las presentaciones. Es un libro de diarios que se llama Lo que fue presente. Cuando quise presentarlo en Bogotá, en Colombia, no fue posible en 3 veces que lo programamos, porque hubo siempre paros nacionales o grandes manifestaciones, como hubo en América Latina a finales del año pasado. Y cuando fui a presentarlo en Madrid, pues tampoco se pudo hacer por esta pandemia. Naturalmente esto es lo de menos en una situación tan calamitosa, tan catastrófica como la que estamos viviendo todavía. Los diarios son, bueno, como todos los diarios, son un libro escrito hace mucho. Son cuadernos que yo escribía desde el año 85, cuando tenía 27 años, y que transcribí en los últimos meses del año pasado y antepasado, de muchos cuadernos, y consisten en mis apuntes íntimos desde finales del 85 hasta el año 2006. 21 años de apuntes privados, personales, que quise poner, que quise publicar, cortando las partes más repetitivas, pero dejando siempre las partes que incluyeran más la vida tal como yo la vivía en esa época, los problemas tales como yo los sentía, las dificultades, las derrotas de la vida, las deslealtades mías, y en fin, una serie de asuntos que tienen que ver con la escritura, con el amor, con las relaciones familiares y sentimentales.
El tema de unos diarios me permite decir, por ejemplo, que los diarios son un género completamente distinto a la autobiografía, por lo menos muy distinto en perspectiva. Muchas veces la gente se refiere a este libro mío, lo que fue presente, como me dicen que si es mi autobiografía, y yo tengo siempre que aclarar y me gusta aclarar que, que no, que una autobiografía se escribe con una perspectiva retrospectiva desde el presente hacia el pasado, mientras que los diarios siempre se escriben en el presente y prácticamente no se hacen con la memoria, sino con la vivencia actual, todavía caliente, de lo que acaba de suceder. Eh, un diario, sin embargo, también puede leerse de alguna manera, y así me gustaría a mí que se leyeran estos diarios que acabo de publicar, como una especie de novela de formación, porque cuando transcurren muchos años desde el comienzo de esos diarios hasta, hasta, hasta el final, hasta cuando se suspenden, y se puede ver la evolución de una persona. Una evolución que puede ser pues tan grande como que realmente muchas veces el que soy hoy, yo el que lee los apuntes del muchacho que fui, ni siquiera se reconoce exactamente en esa persona que solo comparte conmigo el nombre. Los primeros días, incluso las primeras semanas para mí, fueron como un momento en que estaba muy aturdido, muy preocupado, deprimido, angustiado, tan angustiado por lo que estaba ocurriendo, que no era capaz de escribir casi nada, que no era capaz de escribir nada distinto, que si tenía una historia, una novela, yo había empezado una novela, los temas de esa novela me parecían muy poca cosa, me parecían ridículos, sin importancia, comparándolos con lo que estaba pasando, con lo que estábamos viviendo. Entonces me dediqué a traducir para no quedarme con las manos cruzadas, con los brazos cruzados, pero luego, después de unas semanas, he podido volver a la novela y de algún modo introducir en la novela algunos elementos de la experiencia que estamos viviendo y que sin duda va a modificar nuestras vidas en muchos sentidos. Ya creo que por lo menos algunos de nosotros estamos dándole prioridad a cosas distintas a las que antes las poníamos en una escala de importancia muy arriba. Creo que hoy en día podemos cambiar esos escalafones mentales que tenemos sobre lo que importa más o importa menos. Sin duda importa mucho más la salud, importa mucho más los afectos, importa mucho que no les pase nada a las personas que más queremos, que no haya muchos desastres, bien sea de salud o económicos en nuestras sociedades. Y yo no creo que necesariamente las desgracias produzcan mejores personas o produzcan cosas buenas. Muchas veces sacan las desgracias lo peor de nosotros mismos. Pero espero que por lo menos en algunos de nosotros o de ustedes haya sí un cambio en cierto tipo de prioridades. Mi hija, en la que creo mucho, a mi hija la cogió esta epidemia aislada en el campo, en una finca, a donde había llevado solamente 2 mudas de ropa para un fin de semana, y me dice que ha podido vivir perfectamente 2 meses solo con 2 mudas de ropa. Eso ya me indica que, bueno, que la ropa es mucho menos importante que la comida, que la salud es mucho más importante que el fútbol. Y en fin, podemos ir encontrando situaciones que sean así. Para mí, la lectura, los libros que me rodean, la escritura, el pensamiento, la música y en general las artes han sido lo que más me ha ayudado y servido durante este aislamiento, donde he retomado incluso, he empezado a aprender
un poco de música y de guitarra con un guitarrista español, Pancho Varona, que da unas clases muy sencillas y que me ha acompañado y servido mucho en estos días. Bueno, los dejo, les mando un abrazo, espero que se cuiden mucho y que nos podamos ver y abrazar pronto en Madrid o en cualquier otra parte.